Bienvenidos a una nueva versión del podcast que organiza la Corte Nacional de Justicia. El día de hoy vamos a conversar con nuestra invitada, la doctora Margot Chiriboga, sobre temas muy importantes respecto de la planificación patrimonial. Son temas altamente relevantes para nuestro día a día y precisamente para entender cómo podemos mejorar la planificación de nuestro patrimonio a lo largo de nuestra vida. Margot es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, con varios estudios de posgrado precisamente en esta temática y con casi 25 años de experiencia en el mundo profesional. Margot, queremos darte la bienvenida y agradecerte por esta oportunidad para conversar de estos temas. Vamos a conocer un poco más respecto de la trayectoria de nuestra invitada. Margot Chiriboga López, magíster, experta en Derecho Civil de Familia, Corporativo, Societario y Laboral. Licenciada en Ciencias Jurídicas y abogada. Cuenta con una maestría en Derecho de Negocios y con otra en Administración y Gerencia Organizacional. Es egresada de la maestría en Derecho del Mercado. Tiene un Management Program for Lawyer del Colegio de Abogados de Madrid, España. Además cuenta con un diplomado de la UDLA. Actualmente es socia de la firma Lex Valor Abogados, donde dirige el área de mercado de valores, financiero y seguros, y codirige las áreas de derecho corporativo, societario, laboral y de resolución de conflictos, y lidera la práctica de derecho de familia. Es responsable de atender asuntos corporativos como expansiones, fusiones, adquisiciones, disoluciones, liquidaciones, entre otras. En materia civil y de familia se especializa en estructuración de regímenes de organización, patrimonial, personal y de negocios, matrimonio, divorcio, sociedad conyugal y menores de edad. Maneja procesos de solución de conflictos tanto en sede jurisdiccional como arbitral, extrajudicial y administrativa. En la actualidad también se desempeña como árbitro del Centro de Mediación y Arbitraje de FedExport. Es miembro del Comité Jurídico de la Cámara Ecuatoriano-Americana y del Instituto Ecuatoriano de Arbitraje. Además, es docente en varias universidades del país en diferentes áreas. Gracias por estar nuevamente acá. El derecho de propiedad siempre nos llama la atención y siempre es un elemento que deberíamos tenerlo en consideración en nuestra vida. Quisiera preguntarte para empezar, ¿qué es la planificación patrimonial? Hola José Gabriel, qué gusto estar aquí. Muchísimas gracias por esta invitación. Yo encantada de poder compartir unos minutos contigo y pues esperando que lo que conversemos el día de hoy sea definitivamente de mucha utilidad para las personas que nos ven. Yo creería que podemos definir la planificación patrimonial a través de 3 ejes, ¿sí? El primero es definitivamente tener claridad de todo lo que tenemos. Y aunque no parezca o aunque sea esto o suene un tema obvio, pueden existir muchas personas que definitivamente no tienen claridad de lo que tienen o piensan que son propietarios de algo cuando realmente están a nombre de alguna empresa o cuando eventualmente no han terminado de hacer un traspaso de dominio a su nombre. Se pueden haber muchos temas. Entonces, tal vez el primer eje de la planificación patrimonial se define a través de entender lo que es tener un adecuado levantamiento de información con los soportes documentales de cada cosa. La segunda cosa, yo diría que definitivamente es tener un nivel al menos mínimo de conocimiento de las distintas implicaciones de las cosas que aparentemente son normales para cualquier persona, como por ejemplo contraer matrimonio, saber que este acto, este contrato matrimonial va a generar impactos como por ejemplo hacer que nazca una sociedad conyugal, una sociedad de bienes, ¿sí? Entonces tener claridad sobre las normas, insisto, de estos actos naturales de la vida. ¿Qué pasa cuando una persona fallece? O sea, ¿cómo opera una herencia? ¿Qué es esto del testamento? Entonces, es muy importante tener como segundo eje al menos este conocimiento, como digo, básico de las cosas normales o naturales que toda persona va a experimentar en su vida. Y tal vez una tercera elemento para poder definir adecuadamente qué es la administración del patrimonio, una adecuada administración patrimonial o planificación patrimonial, es el entender que la vida misma no es simplemente dejar que las cosas pasen, sino que la recomendación primordial es planificar, ¿sí? Planificar, organizar adecuadamente
para que simplemente los temas no, insisto, no sucedan por casualidad, sino que entendiendo que tienes o que puedes llegar a tener, entendiendo las implicaciones de los actos naturales, puedas tomar decisiones adecuadas. Donde el objetivo fundamental, creo yo, de toda persona es vivir en paz, vivir tranquilo, no generarte conflictos para ti con las autoridades, por ejemplo, de control por desconocimiento de tus obligaciones al tener patrimonio, y tampoco dejar problemas a tu familia cuando en algún momento ya no estés. Entonces, eso creería yo que entendiendo esos tres elementos podemos definir claramente el objetivo de hacer una adecuada administración de patrimonio o planificación patrimonial. Entonces, partiendo de esa definición de planificación patrimonial en donde tú has puesto en el tapete estos tres ejes, vamos a desarrollar sucintamente estos tres ejes, si te parece bien. Tú decías que el primer eje es qué es lo que puede tener o llegar a tener una persona, ¿no es cierto? Y en este contexto, cuéntanos un poco cuáles son esos tipos de bienes o ese tipo de cosas, o lo que hablamos en mallas académicas de esos objetos, ¿no es cierto?, que una persona común y corriente puede llegar a tener a lo largo de su vida, Margot. Claro que sí. Los distintos tipos de bienes que una persona puede llegar a tener en su patrimonio son muy variados, pero adicionalmente han ido cambiando y evolucionando a lo largo del tiempo hasta llegar, por ejemplo, ahora a tener figuras muy novedosas que tienen que ver con temas electrónicos, con temas digitales, que en nuestro mundo tradicional de la escuela de la que tú y yo venimos, primaba todo lo tangible, todo lo que puedo tocar. Inclusive hasta podríamos pasar horas discutiendo del concepto de los romanos, de que efectivamente lo tangible, lo visible, lo tocable es bienes y el resto no. En fin, entonces aquí sí creo que tenemos que abrir la mente a entender todo lo que patrimonialmente hoy por hoy podemos tener, ¿no? Y tal vez más importante que todo lo que podríamos tener es no confundirnos y no cometer errores respecto de, por ejemplo, las distintas formalidades o el distinto tratamiento que la ley le da en función del distinto tipo de bien que es. Absolutamente. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo cuando yo adquiero, ¿sí?, un vehículo, ¿sí?, o un juego de sala, que cuando yo adquiero un inmueble. ¿Sí? Entonces, y ahí pueden comenzar principalmente muchos de los errores y las deficiencias que con los alumnos en clase hemos analizado. Personas que el momento que compran un vehículo, o sea, y si es que es usado, por ejemplo, firman el contrato de compra-venta, ¿cierto? Pero en cambio, cuando van a comprar un inmueble, hay que tener en cuenta que ese contrato de compra-venta tiene que tener una solemnidad básica importantísima, que es la celebración de una escritura pública, ¿sí? Un documento que solamente puede celebrarse ante un notario público. Y luego ese instrumento tiene adicionalmente que ser inscrito en el registro de la propiedad del cantón correspondiente, siendo ese recién el momento en que nace mi derecho de dominio, ¿sí? Porque en nuestra ley, en nuestra jurisprudencia, en nuestra doctrina, tenemos nosotros diferenciado un tema que se llama el título y el modo, ¿sí? Correcto. Entonces, yo puedo llegar a ser definitivamente propietario de ese inmueble a título de compraventa, ¿sí? Porque compré. Eso significa que yo pagué un precio, ¿cierto? Pero el modo va a ser la tradición, que es lo que denomina nuestra normativa. Y esa tradición, por ejemplo, en el caso del mueble, va a operar con la entrega. Pero en el caso del inmueble va a operar solamente con la inscripción en el registro de la propiedad. Y tristemente muchas personas pueden llegar a confundirse, porque por ejemplo en el Distrito Metropolitano, tú antes de firmar la escritura tienes que hacer un proceso municipal, ¿sí?, ante la Oficina de Catastros, precisamente, y de transferencia de dominio, para que quede constancia de esto, se liquiden los impuestos municipales de transferencia. En ese momento tú ya pasas a tener en lo que se llama la ficha catastral tu nombre, ¿sí? Y eso activa que en adelante, por ejemplo, la carta de pago del impuesto predial ya salga tu nombre. Y luego firmas la escritura y como tercer paso inscribes en el registro de la propiedad. Lamentablemente muchas personas tienen su escritura y como luego ven que la carta predial sale a su nombre, están convencidos que hasta ahí es, ¿sí? Entonces, insisto, es muy importante saber el tipo de activo, pero también asociarle con la formalidad o los requisitos indispensables para que efectivamente entren a tu patrimonio y no tengas problema. Correcto. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de acciones, la acción, ¿quién es propietario? Dice la ley de compañías, la persona que figura inscrita en el libro de acciones y accionistas, ¿sí? Entonces, si yo no tengo constancia de la anotación en el libro, puedo tener la carta o el contrato firmado entre cedente y cesionario. El título, y no soy accionista, ¿sí?
Entonces tengo que mirar eso. En el caso del vehículo, o sea, tengo que cerrar todos los círculos, asegurarme de efectivamente firmar el contrato. Se suman trámites adicionales con otros efectos, como por ejemplo para temas de tributos, en fin. Exacto. Hago el tema en el SRI, reconocimiento de firma notarial, actualizo la matrícula a mi nombre, o sea, cierro círculos. Entonces, un poco aquí la recomendación o la conclusión a este tema de los distintos tipos de bienes es: tenemos que tener en cuenta que hay muchísima variedad, ¿sí? Y cada uno determinado principalmente en las formalidades o pasos que yo tengo que dar para que la propiedad legítimamente esté en mis manos sin ningún contingente. Exacto. Entonces, ahí, como digo, simplemente analizar si estamos hablando de muebles, si es que estamos hablando de acciones, estamos hablando de inversiones, estamos hablando de inmuebles. En la modernidad en la que mencioné al principio, estamos hablando de bitcoins, estamos hablando de monedas electrónicas, estamos hablando de activos intangibles como bienes electrónicos que yo compro a través de una web, por ejemplo. Compro porque estoy pagando un precio y me descargo digitalmente eso y lo mantengo almacenado en la nube. Revolucionario. Así es. Totalmente revolucionario. Absolutamente. Pero definitivamente forma parte del día a día y de los temas que tenemos que pensar ahora. Y aquí entonces es importante esta pregunta que siempre deberíamos hacernos, es ¿qué tipo de bien es? Y esta pregunta no es una tontería. ¿Por qué? Porque en función del tipo de bien, como nos ha dicho nuestra invitada, si es un bien inmueble, un bien mueble, ¿no es cierto?, las formalidades, las solemnidades van a ser distintas. Por lo tanto, si estamos hablando de un bien inmueble, precisamente vamos a requerir que ese contrato de compra-venta sea elevado a escritura pública ante un notario público respecto de ese acto que estamos desarrollando. Y como bien dice nuestra invitada, hay que distinguir el título del modo. Y los modos de adquirir el dominio son los que están fijados en el Código Civil, ¿no es cierto? Prescripción, accesión, tradición, sucesión, ocupación, sucesión por causa de muerte y la última, la sentencia ejecutoriada por extinción de dominio. Vayamos al otro eje entonces, Margot, en el sentido de que tú decías que a lo largo de la vida pueden ocurrir cosas naturales como casarse, ¿no es cierto? Como firmar el contrato de matrimonio. Pero claro, firmar el contrato de matrimonio tiene implicaciones nuevamente de orden patrimonial. En ese escenario, Margot, en esa esfera de la creación que tú decías, de dar nacimiento a una sociedad conyugal, un poco expliquemos a nuestra audiencia qué es la sociedad conyugal, por favor. Perfecto, muchas gracias. Sí, como decimos, tanto la celebración del matrimonio como, por ejemplo, el nacimiento de una unión de hecho, precisamente tienen un impacto muy importante en un tema patrimonial. Nace una sociedad conyugal o nace una sociedad de bienes que para efectos jurídicos en el Ecuador tiene el mismo tratamiento. ¿Sí? Este régimen de bienes mancomunados no significa otra cosa. Y yo suelo hacer con mis estudiantes un poco un ejercicio gráfico para que se entienda mejor. O sea, sencillo, pero muy gráfico. Yo digo, el momento que una pareja va al registro civil, te dan cualquier tipo de contenedor, el que tú te imagines, una funda, una caja, lo que tú quieras. Y a partir de la celebración del matrimonio, comienza a entrar a ese contenedor todo lo que de acuerdo a nuestro Código Civil está descrito como el haber de la sociedad conyugal. Entonces, por ejemplo, una de las primeras reglas, porque la sociedad conyugal tiene reglas de funcionamiento, te establece que entran a formar parte de ese haber todos los bienes que a partir de la celebración del matrimonio en adelante se adquieran a título oneroso. Regresamos al concepto de título que habíamos mencionado. ¿Sí? Entonces, ahí, por ejemplo, simplemente para distinguir título oneroso, la compraventa que habíamos mencionado, porque efectivamente hay una contrapartida, ¿sí? Hay una contrapartida dineraria. ¿Sí? Título gratuito, por ejemplo, lo que yo reciba a título de donación, porque estoy efectivamente recibiendo un activo y no existe una contrapartida en ese caso. ¿Sí? Entonces, la regla dice que entra a formar parte de la sociedad conyugal todo lo adquirido a título oneroso. ¿Sí? Y la regla también dice que se excluye todo lo adquirido a título gratuito. ¿Sí? Entonces, esa es una de las primeras cosas a tomar en cuenta. También la norma, por ejemplo, nos dice, y mira que esto es curioso con la idiosincrasia y lo que muchas veces uno escucha en el día a día, el dinero, este dinero es mío. ¿Sí? No. La norma te establece que precisamente todos los recursos económicos, ¿sí? Todos los sueldos, salarios y emolumentos, inclusive utiliza nuestro código esa palabra, entran a formar parte de la sociedad conyugal. ¿Sí? Entonces, no importa si es tu actividad económica o es la mía,
forma parte de la sociedad. Sociedad en la cual somos partícipes los dos. Los dos. ¿Sí? Así es. Entonces, esa es una regla también muy importante a tomar en cuenta. Otra cosa que vale muchísimo la pena analizar es, la norma te dice que los bienes propios, es decir, aquellos que, por ejemplo, tú tenías ya antes de la celebración del matrimonio, sea que los compraste, que te donaron, a cualquier título que la hayas adquirido, como fue antes de la celebración del matrimonio, son tuyos y no forman parte de la sociedad conyugal. Sin embargo, un elemento muy importante que hay que tomar en cuenta es que la norma te dice los frutos de esos bienes propios sí son de sociedad conyugal. ¿Sí? Entonces, en ese momento, ¿y por qué hago esta aclaración? Porque hemos debatido mucho y hemos estudiado mucho con los estudiantes en clase algo que puede no haber sido eventualmente una decisión de la pareja, pero que por esta falta de información que yo mencionaba al inicio, por esta falta de entender cuáles son las implicaciones de todos los actos que celebramos en la vida, las personas no caen en cuenta y no planifican adecuadamente. ¿Qué quiero decir? Un bien propio, por ejemplo, acciones, ¿sí? Que yo tenía antes de casarme, ¿sí? Son mías, ¿ok? Por régimen, porque así establece la norma. Esas acciones naturalmente deben generar dividendos, ¿sí? Esos dividendos son un fruto de la acción, que siguiendo la regla general, ese dividendo sí entraría a formar parte de sociedad conyugal, ¿sí? Los dividendos societariamente tú tienes la posibilidad de distribuirlos o de mantenerlos como resultados acumulados o de capitalizarlos. Entonces, ¿qué significa? Que la compañía va a emitir nuevas acciones, ¿sí? Entonces, resulta que tengo un grupo de acciones que sí son bienes míos, porque eran los que tenía antes, pero luego comienzan a nacer o a generarse un nuevo grupo de acciones que ya forman parte de sociedad conyugal, ¿sí? Y puedo prácticamente asegurarte que esto no es algo que todas las personas lo tengan en mente, lo tengan en cuenta. Entonces, cuando eventualmente disuelven sus sociedades conyugales y quieren liquidar su sociedad conyugal, se encuentran con estas sorpresas, con que no sabían que solamente lo primero, el primer paquete es propio y el segundo es liquidable en un escenario de sociedad conyugal. Exactamente, porque ahí entonces estamos hablando de que el matrimonio da nacimiento a una sociedad conyugal que se administra por reglas generales. Sin embargo, el Código Civil también habla de un régimen especial o un régimen que puede afectar ese régimen ordinario, ¿no es cierto? Y en esa línea aparecería la capitulación matrimonial, ¿verdad? ¿Qué es la capitulación matrimonial y cómo opera esta capitulación matrimonial para efectos de administrar la sociedad conyugal? Excelente pregunta. ¿Y por qué? Porque en estos temas que todas las personas deberíamos conocer, hay que tener claro que el efecto de que nazca una sociedad conyugal, como en muchos de los temas que están contemplados en la ley, es pacto en contrario, ¿sí? O sea, ¿esto qué quiere decir? O sea, salvo pacto en contrario. Que las partes tienen la posibilidad de decidir cambiar ese elemento económico del matrimonio, ese efecto económico del matrimonio, las personas sí están en posibilidades de cambiar. Entonces, tienen dos formas de hacerlo, ¿sí? La una es efectivamente celebrando capitulaciones matrimoniales, donde el objetivo de este contrato es alterar las reglas de la sociedad conyugal, ¿sí? No necesariamente hacer que no nazca, no necesariamente disolverla, ¿sí? Sino yo puedo usar este instrumento simplemente para alterar las reglas. Entonces, regresando al ejemplo que te había comentado de las acciones, que en la cual mencionábamos qué es un bien propio y qué es un bien de sociedad conyugal, ¿sí? Yo puedo suscribir, por ejemplo, una capitulación donde se mantiene una sociedad conyugal, ¿sí? Pero manteniéndola, altero la regla de que los frutos de los bienes propios entren o no a la sociedad, ¿sí? Y la altero justamente en el sentido de que no entren. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, esto es un elemento muy importante cuando, como parte del patrimonio de una persona, tienes lo que ha sido un patrimonio construido a su vez por tus padres o por tus abuelos o por generaciones pasadas. Donde un poco la intención usualmente es que eso se mantenga en la línea familiar de sangre, ¿sí? Entonces, ahí la intención es, que las acciones vayan pasando a los hijos, a los nietos, a las siguientes generaciones.
Entonces quedaría perfecto el que tú complementes estas donaciones que puedas hacer de las acciones para ir organizando el patrimonio ya de tus sucesores, con que ellos tengan capitulaciones en las cuales se establezcan que los frutos de los bienes no formen parte de su sociedad conyugal. Sin embargo, alteramos única y exclusivamente esa regla, el resto de normas se mantienen y en esa relación de pareja, pues todo lo que esa pareja construya con sus esfuerzos propios son de sociedad conyugal. ¿Sí? Entonces, concilias de esa manera los intereses de esa pareja, pero también los intereses familiares de padres o de abuelos que puedan querer dejar patrimonio a sus sucesores. Por lo tanto, no podemos confundir la disolución de la sociedad conyugal con una capitulación matrimonial. Son cosas completamente distintas que sirven precisamente para gestionar el patrimonio, pero tienen consecuencias jurídicas completamente distintas, si te entendí bien. Correcto. La disolución de sociedad conyugal, primero, yo disuelvo algo que existió. Entonces, partimos definitivamente del hecho de que al menos un día de sociedad conyugal tiene que existir y la puedo disolver inmediatamente. ¿Sí? La disolución puede hacerse por mutuo consentimiento o puede hacerse por petición judicial. ¿Sí? Así es. La capitulación tiene el efecto de alterar las reglas, pero también tiene la posibilidad, esa sí, de ser suscrita antes de casarse. ¿Sí? Y ser presentada al momento de la suscripción del contrato matrimonial. Y yo pudiera alterar todas las reglas de manera que genere un efecto final de que nada entra en sociedad conyugal. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante tener claro. Si yo disuelvo una sociedad conyugal ya nacida, la disolución es total. Rompo completamente el régimen. Y volviendo al ejemplo que les puse, cierro ese contenedor. O sea, al contenedor ya no entran absolutamente nada. ¿Sí? En cambio, a través de la capitulación, o puedo alterar algunas reglas o puedo hacer que definitivamente nada entre. Entonces, nuevamente, si es que hablábamos del tema de tomar en cuenta las formalidades, de tomar en cuenta todos estos detalles, siempre hay que tomar en cuenta que en una disolución yo voy a necesitar la partida de matrimonio marginada que evidencia la disolución, pero no necesariamente el documento de disolución, porque ya sé que no hay otra forma de estipular algo distinto a una terminación total. ¿Sí? En la capitulación voy a necesitar ambas. Voy a necesitar el contrato de capitulación y la inscripción en el registro civil para poder entender en qué sentido fueron otorgadas esas capitulaciones. ¿Sí? En este mismo eje que estamos hablando y saliendo un poco del tema de la sociedad, de la disolución de la sociedad conyugal y de las capitulaciones matrimoniales, también pueden haber otros mecanismos que nos permitan lo que estamos hablando, la administración y la planificación patrimonial. Y para esto, el ordenamiento jurídico ecuatoriano ofrece algunas alternativas. Una de ellas, bastante interesante, pero también bastante complicada de entenderla, posiblemente sea el fideicomiso. ¿Podríamos hablar un poco del fideicomiso respecto de, particularmente te hago esta inquietud, ¿no es cierto? La gente dice, no quiero hacer un fideicomiso porque voy a perder el bien que tanto me costó conseguir, que tanto me costó lograr, y le voy a entregar gratuitamente a un administrador que quien también será. Perdóname lo coloquial del comentario, ¿no es cierto? Pero generalmente ocurre esto. Cuéntanos un poco cuál es esta figura del fideicomiso y para qué sirve. Perfecto. Es muy importante y parte de la riqueza de nuestro lenguaje es que las palabras nos ponen las respuestas muchas veces enfrente. Si nosotros analizamos qué significa fideicomiso, la palabra viene de fidei, que es fe o es confianza, y comiso, que significa encargo. Entonces, ¿qué estamos diciendo? El fideicomiso no es otra cosa más que un encargo de confianza. ¿Sí? Entonces, y también es súper interesante entender cómo se originan las cosas o cómo se usaban en el pasado, porque la verdad es que casi todo en esta vida nos viene del pasado. Nosotros prácticamente no hemos inventado nada. Antiguamente esta figura se usaba porque, por ejemplo, lamentablemente, como todos sabemos, las mujeres no teníamos el nivel de derechos que tenemos ahora, de facultades. Entonces, uno de ellos, por ejemplo, era no poder ser titular de bienes. Y pues eran épocas en las cuales había muchos temas de guerra, donde los hombres de la familia y de la casa tenían que ir precisamente a esas batallas. Y pues la pregunta era, ¿qué pasaría con los bienes? Entonces, el encargo resulta que el hombre de la casa, titular de los bienes familiares, hacía el encargo a otro hombre, ¿sí? Para que efectivamente tuviese los bienes. Entonces, había un traslado de propiedad de ese hombre a otro hombre,
con un encargo, ¿sí? O sea, efectivamente con una instrucción. Entonces, ten mis bienes para que protejas a mi familia, protejas a mi esposa, a mis hijos, etcétera, ¿sí? Entonces, y cuando yo regrese, si es que regreso vivo, pues entonces me devuelves, ¿ok? Entonces, los elementos esenciales son precisamente la figura de una persona que traspasa propiedad, en el caso de nuestra ley, no a otra persona, sino a un patrimonio autónomo, ¿sí? A un patrimonio dotado de personalidad jurídica, ya vamos a explicar un poco más de eso. Como primer elemento, entonces, quien traspasa esa propiedad. Como segundo elemento, ¿a favor de quién? ¿Sí? O sea, siempre va a existir un beneficiario, ¿sí? Y como tercer elemento, siempre va a haber este encargo de administración. Entonces, al amparo de nuestra legislación ecuatoriana, solamente puedo encargarle a una compañía fiduciaria, que es un tipo de empresa muy particular que está regulada por la Ley de Mercado de Valores, que es el libro segundo del Código Orgánico Monetario y Financiero, y es una entidad regulada por la Superintendencia de Compañías, no solamente a través de la Intendencia de Compañías, sino también de la Intendencia de Mercado de Valores. Así es. Porque tiene un encargo fundamental, tiene una misión muy grande de administrar cumpliendo instrucciones de otros. Y muy sensible, además. Muy sensible, muy sensible. O sea, patrimonios que le han encargado. Exacto. Entonces, definitivamente la responsabilidad es altísima de administrar correctamente ese patrimonio y que se pueda cumplir con las instrucciones. Entonces, nuevamente, ¿qué elemento tenemos que ver aquí? Que el fideicomiso pretenda superar algún problema de confianza. O sea, que haya algún objetivo en el cual yo quiero usar esta administración profesional de un tercero, ¿sí? Entonces, la primera cosa que, por ejemplo, es muy importante es que no es posible utilizar esta figura para perjudicar a terceros, ¿sí? Yo no puedo utilizar el fideicomiso, por ejemplo, para desaparecer mi patrimonio y, en consecuencia, perjudicar a mis acreedores. Absolutamente. No, o sea, esa no es la misión, la razón de ser bajo ninguna circunstancia. O evadir el pago que corresponda de impuestos. Por supuesto, por supuesto. O sea, no puedo yo, es más, tan prohibido está que yo use un fideicomiso que existen precisamente acciones, ¿sí? Cuando se prueba, cuando se evidencia que ha sido constituido en perjuicio de terceros. Correcto. Sean terceros particulares o la autoridad pública, terceros en general. ¿Sí? Entonces, teniendo ese tema bien claro, es identificar cuál es el tema de confianza. Por ejemplo, hemos evaluado con mis estudiantes en la clase de familia cómo podríamos incorporar un fideicomiso para solucionar problemas y beneficiar finalmente a los niños, velando por su interés superior, en un manejo de temas de alimentos, ¿sí? Que es una situación muy de día a día, muy que a cualquier persona le puede pasar. Entonces, evaluamos un caso en el que, por ejemplo, tenemos un alimentante, entiéndase padre o madre, porque la obligación está cargada específicamente al padre, padre o madre alimentantes, y pues hijos beneficiarios de un derecho de alimentos, ¿sí? Sin embargo, el padre o madre alimentante tiene un problema de confianza en la buena administración que el padre o madre a cuya tenencia fueron encargados los hijos haga de esos recursos. Correcto. ¿Sí? Entonces, tú puedes efectivamente aportar o directamente recursos al patrimonio del fideicomiso, ¿sí? O puedes, por ejemplo, aportar bienes generadores de recursos. Por ejemplo, un departamento que genera inmuebles. Que genera arriendos. Exacto. Acciones que generan dividendos. Correcto. Dinero, pólizas que generan intereses. Cualquier tema que sea generador o directamente ya los recursos, ¿verdad? Y le dices a la fiduciaria, con estos recursos, pague el colegio directamente, pague el seguro médico, pague el transporte, pague el servicio doméstico. O cuídemelo para la universidad por supuesto, de mi hijo, es que puede ser tan creativa esta figura, por eso es que yo creo que es muy versátil, bien utilizada, es maravillosa para solucionar problemas de confianza y administración. Tú puedes efectivamente, ponte en el ejemplo de tú estás trasladando un activo generador de flujos. Entonces, use los flujos para esto, esto y esto. Y lo que sobre, lo que tú has dicho, siga generando un fondo para gastos universitarios. Exactamente. ¿Sí? Entonces, si vemos cuál era el objetivo de la pensión de alimentos, satisfacer las necesidades de los menores. ¿Está satisfecho a través del fideicomiso? Sí. Sí, claro. ¿Qué más puedes decir? ¿El padre está cumpliendo, o el alimentante en este caso, está cumpliendo con las necesidades de los niños, con su obligación de proveer alimentos? Absolutamente. Sí, por supuesto. ¿La persona que tiene la tenencia está tranquila porque las necesidades de los niños han sido satisfechas? Sí. ¿Necesariamente los recursos tenían que entrar a su administración? No. No, claro. Porque el objetivo era satisfacer las necesidades. Absolutamente. Entonces, es un ganar-ganar, digamos. Totalmente.
Totalmente. Entonces, ese, por ejemplo, es un fideicomiso, un ejemplo de un fideicomiso que está administrando flujos dinerarios para cumplir una obligación. Entonces podemos decir que ese es un fideicomiso de administración. Administración. ¿Hay otro tipo de fideicomiso? Sí, hay varios tipos de Okay. fideicomisos. Hay fideicomisos de titularización, fideicomisos de garantía, fideicomisos inmobiliarios, ¿sí? Que, por ejemplo, un fideicomiso inmobiliario, haciendo simplemente un paréntesis, Sí, claro. es un excelente vehículo para desarrollar un proyecto inmobiliario, asegurando que la administración de esos recursos sí entren y se destinen a eso, ¿sí? Claro. Y que no sean desviados a otros proyectos o a otras actividades. Claro, absolutamente. ¿Sí? Entonces, y en el fideicomiso de administración, ahí se abre un abanico enorme de los distintos tipos de administración. Entonces, yo puedo administrar flujos, como el ejemplo que les comenté, o puedo directamente ya administrar otro tipo de bienes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos casos en los cuales podríamos pensar en inmuebles, ¿sí? El inmueble de una persona que es el inmueble donde vive. Entonces, yo no quiero traspasar la propiedad al fideicomiso para que administren nada en relación a flujos, a ingresos, no. Es el inmueble en donde vivo. Pero quiero pensar más allá, quiero ir más allá, por ejemplo, ya en mi tema sucesorio, ¿sí? Entonces, ahí pensemos nuevamente en el constituyente, que ese es el nombre de la persona que traspasa los bienes, ¿verdad? El constituyente va a traspasar el inmueble al fideicomiso, inmueble en el que vive, pongamos para efectos didácticos, una madre con un hijo menor de edad, una madre soltera con un hijo menor de edad, ¿sí? Si pensamos simplemente en sin fideicomiso y con fideicomiso, esta madre puede en algún momento fallecer, su sucesor natural sería su hijo menor de edad, Claro. y de acuerdo a las estipulaciones de nuestra norma, este niño menor de edad va a ser representado por su padre. Por su padre. ¿Sí? Y su padre va a tener amplia capacidad para administrar sus bienes y máximo tendrá que solicitar autorización judicial justificando por qué la necesidad de disponer de un inmueble, ¿sí? Finalmente tendrá la autorización, vende el inmueble y pues hasta ahí la ley controla, no pueden hacer mucho más, Así es, ¿verdad? así es. Entonces, sin fideicomiso pasaría exactamente eso. Con fideicomiso, en cambio, la madre puede tener tranquilidad de que aporta el inmueble al fideicomiso, ¿sí? Recibe en retorno derechos fiduciarios, ¿sí? Esos derechos fiduciarios son los que van a estar en su patrimonio y es un patrimonio heredable, ¿sí? Entonces, en efecto, el niño va a heredar, el padre va a ser representante del niño y puede administrar esos derechos fiduciarios. Sin embargo, tú puedes establecer y escribir en el fideicomiso dos cosas fundamentales. Una, que solamente, por ejemplo, un comité fiduciario, ¿sí? O alguien más en ausencia de la madre dé la instrucción de venta del inmueble, ¿sí? Recordemos que el inmueble no va a estar en el patrimonio personal del menor, porque él no heredó inmueble, él heredó derechos fiduciarios. El inmueble va a estar en el patrimonio, entonces puede moverse de acuerdo a lo que se haya escrito en el fideicomiso, ¿sí? También puede establecerse en el fideicomiso, por ejemplo, que el padre no puede mover esos derechos fiduciarios, ¿sí? Porque necesita que se cumpla X cosa, ¿sí? Entonces, el fideicomiso es una figura muy versátil que puede sumar candados o seguridades extras a un régimen sin fideicomiso, ¿sí? Para superar problemas de confianza. Entonces, el ordenamiento jurídico ofrece precisamente una gama interesante de alternativas para que las personas podamos entonces administrar los bienes. Vamos a dar el tercer eje en función también de tu tiempo, Margot. Y el punto es, bueno, hemos hablado de la administración de los bienes y de esta planificación patrimonial en vida. Pero también después de la muerte, claro, quedan algunos bienes que es necesario administrar. Y es necesario que estos bienes, pues, vayan en una línea sucesoria, ¿cierto? Entonces, en este tercer eje, Margot, hablemos un poco de qué ocurre con los bienes después de la muerte y cuáles son esas figuras que deberíamos pensar a día de hoy para que la sucesión funcione como, o cuál es el deseo del causante. Eso es muy importante. Lo que acabas de decir al final tal vez es parte clave y esencial para poder responder tu pregunta y hacer una adecuada planificación patrimonial. ¿Qué quiere el causante? O sea, ¿cuáles son sus deseos? ¿Sí? Tenemos que partir primero de que una persona en vida puede definitivamente tomar las decisiones autónomas y libres sobre su patrimonio en cuanto esté en total uso de sus facultades, no se encuentre presionado. Yo soy libre de hacer lo que sea con mis bienes, ¿verdad? Entonces, ahí tú puedes disponer.
Al momento de la muerte se va a abrir la sucesión de una persona, que de acuerdo a la normativa del Ecuador puede ser lo que se llama intestada o testada. ¿Sí? Si yo no hago nada, si yo no expresamente he ejecutado ningún acto, pues se va a activar mi sucesión intestada. Donde ahí hay, lo más importante tal vez a considerar es primero que hay un orden de sucesión, ¿sí? Hay unos grados de excluyentes. En primer lugar, mis herederos son mis hijos, ¿sí? Entonces, y mis hijos todos por igual. O sea, eso es muy importante. La ley no hace diferenciación de si por ejemplo, mis hijos son todos ellos hermanos entre ellos o medios hermanos o son hijos adoptivos o no. Claro. Todos tienen la misma calidad de hijos, correcto, con el mismo nivel para efectos de derechos hereditarios. Correcto. ¿Sí? Entonces, mis hijos. Si no tengo hijos, ahí salto al siguiente orden. ¿Sí? Donde el cual entra recién en ese momento mi cónyuge como heredero, porque mi cónyuge no es heredero. No es heredero. Mi cónyuge regresando a la sociedad conyugal tendrá el 50% de sus gananciales, ¿sí? Y el 50% es lo que yo dejo en herencia a mi fallecido. Por eso hay que distinguir el cónyuge sobreviviente de los herederos. Correcto, totalmente. Entonces, el cónyuge, aparte de sus gananciales, de ser cónyuge sobreviviente, participa como heredero solamente en ausencia de hijos. ¿Sí? Entonces, en ausencia de hijos está él con mis padres, si es que me pongo yo en mi sucesión. Porque en el segundo nivel están padres y cónyuge. ¿Sí? Y en el siguiente nivel están hermanos. Asimismo, si es que no hubo cónyuge y ya no hubo padres. ¿Sí? Entonces, asumiendo que en mi caso mis padres hubieran fallecido y yo era viuda o era divorciada a mi muerte, ¿sí? Y no tenía hijos tampoco, pues entonces mi orden de sucesión van a ser mis hermanos. ¿Sí? Esos hermanos, si es que todos mis hermanos están vivos, antes, o sea, cuando yo haya fallecido, todos ellos están vivos, ellos. Pero ojo aquí también con un tema importante. Si es que alguno de mis hermanos murió antes que yo y en consecuencia van a comparecer mis sobrinos a representarle a ese hermano, un elemento adicional en los órdenes de sucesión que tengo que tomar en cuenta es que el Estado se va a poner junto a mis sobrinos también como heredero. ¿Sí? Entonces, en mis deseos puede ser que yo nunca pensé en dejarle algo al Estado en calidad de heredero. ¿Sí? Tengo que cumplir con las normas, sin duda alguna, del pago de los impuestos a la herencia. Pero eso es otra cosa, eso no es participación como heredero. Porque la sucesión en el Ecuador está reglada, no es una amplia discrecionalidad que yo tengo, sino que está reglada por unas normas de orden público. Correcto, entonces siempre en primer lugar voy a ver esos órdenes de sucesión que tengo. ¿Sí? Ahí es donde entra el que yo sí puedo hacer planificación patrimonial, yendo a otra figura perfectamente lícita, que es el testamento. ¿Sí? La ley me dice, cuando usted hace testamento, el 50% de su patrimonio siga las reglas de la intestada. O sea, de ley tiene que ir a hijos, por ejemplo, ¿sí? Y a todos por igual. Sin embargo, sobre la otra mitad de su patrimonio, usted puede o mejorar a descendientes, y eso es lo que se llama la cuarta de mejoras. ¿Sí? Descendientes. Con lo cual yo en un testamento puedo beneficiar a los propios hijos o puedo saltarme y puedo ir a mis nietos. Nietos, claro. Y adicionalmente, no a todos. Yo puedo escoger, puedo beneficiar a alguien en particular, ¿sí? Y finalmente en el testamento me queda lo que se llama la cuarta de libre disposición, donde eso no va a operar jamás en la sucesión intestada. En la sucesión testada es la única forma en la que yo pueda disponer de mis bienes en favor de personas con quienes no tengo un lazo de sangre, que es lo que determina la norma para la sucesión intestada. Entonces puedo beneficiar inclusive a entidades jurídicas de beneficencia, o sea, educativas, ONGs. A un amigo. A un amigo, lo que tú quieras, ¿sí? O sea, en los casos, en la jurisprudencia. En esa cuarta de libre disposición. Absolutamente, ¿sí? Entonces, cuando hemos visto, por ejemplo, y evaluado en clase casos, decíamos, esto rompe lo que culturalmente nosotros en nuestro país estamos acostumbrados. Pero, por ejemplo, el cuidador. O sea, hemos visto que hay muchos casos de personas adultas mayores que fueron cuidadas por alguien y quieren beneficiarle. Entonces, tuvieron su persona de compañía que les acompañó N cantidad de años y le quieren beneficiar. Con la intestada, eso sería imposible porque estaríamos en manos de los herederos y si quieren los herederos reconocerle algo. Correcto. Pero con la testada sí en la cuarta de libre disposición. Correcto. Y adicionalmente también, y ahí puedo complementar con un tema que no hemos conversado todavía, que son las donaciones. Porque, ¿qué puedo hacer? Cuando yo dejo algo, obviamente, en testamento, es una aplicación, es una instrumentación que finalmente no voy a ver. Claro. O sea,
que voy a cerrar literalmente Realmente. los ojos, a confiar en que las cosas operen como Así la es, norma lo dice, así es, ¿cierto? así es. Que se ejecute mi testamento y que se cumplan las disposiciones que yo puse ahí. Sin embargo, si yo quisiera ver en la práctica cómo se van ejecutando mis disposiciones, como había dicho, puedo en vida celebrar todos los actos lícitos permitidos en la norma. Absolutamente. Y uno de ellos es donar, ¿sí? Entonces yo puedo claramente donar algo ya en vida a alguien, ¿sí? Sí. Entonces puedo donar perfectamente a este tercero, ¿sí? O Ya. sea, al tercero al que le quiero beneficiar. Puedo hacer donaciones inclusive jugando con una figura jurídica muy válida en nuestro país, que es el usufructo y la nuda propiedad, ¿sí? O sea, es decir, yo te puedo dar a ti ya la nuda propiedad, que es la capacidad de disponer de ese bien, Claro. pero yo me reservo temporalmente y máximo hasta el resto de mi vida, porque se extingue con la muerte, el derecho a yo gozar de los frutos de ese activo. Entonces, puede ser una excelente figura a tomar en cuenta, ¿sí? Claro. Esa. O, por ejemplo, en el testamento, que si regresamos nuevamente a la figura, otra cosa que hay que tomar en cuenta de por qué es beneficioso versus una sucesión intestada es que en la sucesión sin testamento se abre mi sucesión y heredan mis hijos. Y, por ejemplo, yo tenía 2 casas en mi patrimonio. Eso era todo lo que yo tenía, ¿sí? Y tenía 3 hijos. Significa que, 2 hijos, para facilitar el ejemplo. Significa que cada uno de mis hijos es dueño del 50% de cada casa. De cada casa. De Claro. cada casa. No es que de una casa el uno y de cada una casa el otro. Exactamente. En la sucesión intestada de cada casa. De cada casa. Entonces, un potencial conflicto que puedo tener es que se pongan de acuerdo después de mis días a cómo repartirse. Eventualmente uno quiere vender la casa, el otro no quiere, se limitan Mitad. y se bloquean Claro, se entre bloquean ellos. entre ¿sí? ellos. O se ponen de acuerdo o se bloquean. Ajá. En el testamento, en cambio, ahí sí yo puedo usar una figura maravillosa que se llaman legados. Legados. Y puedo establecer esta casa para el hijo 1 y esta para el hijo 2. Porque el legado es a título singular. Correcto, efectivamente. Entonces, eso significa que puntualmente estoy asignándote un bien individualizado, particular a ti y otro a ti, ¿sí? Entonces, también superas problemas que no quieres dejar después a tus hijos. O sea, este ponerse de acuerdo puede generarles conflictos. Pero fíjate que hemos hablado de cosas incómodas, pero de temas necesarios, que a veces en nuestra idiosincrasia, como tú decías, es difícil hablar de estos temas. ¿Por qué crees que pasa esto? Si compartes esta idea conmigo. No, totalmente, totalmente. Y lo hemos evaluado y discutido mucho en clases y con otros colegas. Es un tema cultural, ¿sí? O sea, lamentablemente es un tema cultural. 2 de las cosas que hemos mencionado hoy son como muy tabú. La una, el tema de las capitulaciones matrimoniales o disolución de sociedad conyugal, Claro. ¿sí? Hablar de eso es como que partes de una desconfianza. Claro. De yo no me estoy casando contigo por tu dinero. Exacto. Entonces, ¿cómo puede ser posible que estés siquiera poniendo el planteamiento sobre En la tela de mesa? duda. Exactamente. Entonces, cuando en otras culturas, como por ejemplo en la estadounidense, el prenup agreement Es muy común. Es como que Claro. la cosa más normal, o sea, ajá. Y lo propio con el tema de la sucesión, comenzar a hablar, esto quiero que suceda cuando yo fallezca. Las típicas conversaciones de mesa en las familias son, ni hables de Ni eso. hables de eso. O sea, estás llamando a la muerte. Claro, O sea, claro. es un tema cultural y por eso es que me encanta y agradezco tanto este espacio, porque creo que la educación es fundamental. O sea, si yo no conozco, o sea, de los temas que hemos hablado, el efecto patrimonial del matrimonio, la posibilidad de cómo de disolver la sociedad o tomar decisiones, ajustar las normas a través de capitulaciones, cómo hacer donaciones en vida para que yo vea que efectivamente mi voluntad se está cumpliendo de tal y otra manera, o cómo prepararme para que luego de mis días a través de un testamento, por ejemplo, las cosas funcionen de una manera más ordenada, cómo usar vehículos o figuras como fideicomisos mercantiles para tener una administración profesional, prudente, regulada, controlada por una autoridad. O sea, esas cosas no son del día a día. Lamentablemente eso no aprendemos en la escuela. No. Por lo menos, gracias a Dios, ahora volvemos a tener cívica y Claro. educación financiera. Absolutamente. Pero créeme que debería haber a nivel de colegio educación legal Absolutamente. para estos temas de la vida. Si conozco, puedo tomar decisiones informadas, o sea, decisiones adecuadas. Puedo planificar y prever definitivamente contingentes, tanto para mí como para mi familia. Además de estas reflexiones finales, Margot, quisiera aportar algo más respecto de una suerte de conclusiones, es decir, la importancia entonces de distinguir de qué tipo de bien estamos hablando.
porque hemos abandonado quizás, o no solamente tenemos hoy por hoy el tema de un bien mueble o un bien inmueble conocido como un auto o como un departamento, sino podemos encontrar una gama variada de bienes que pueden ser parte de nuestro patrimonio. Entender precisamente cuáles son las formalidades y las solemnidades ancladas precisamente a la transferencia de un bien para que éste surta efectos, ¿no es cierto? Que no es lo mismo que transferir un bien inmueble que transferir un bien mueble. Es decir, entender precisamente cuándo opera la tradición y cuándo yo efectivamente puedo decir soy dueño de un determinado bien. Y como nos ha comentado nuestra querida invitada con suma claridad, la importancia precisamente de una planificación patrimonial nos va a permitir vivir en paz, vivir con tranquilidad, no tener problemas con la autoridad pública, que obviamente no lo queremos tener, y que luego tener precisamente o cumplir con el deseo de a dónde van a ir los bienes que he generado en la vida. Margot, ha sido grato tenerte acá. Hemos aprendido junto a ti muchísimas cosas. Hemos recordado precisamente contigo algunas cuestiones fundamentales del derecho civil, del derecho de familia, del derecho empresarial. Es que el derecho es transversal. No podemos verlo solamente como islas separadas, sino la transversalidad del derecho es extremadamente importante. Queremos agradecerte profundamente y ojalá podamos tener otro espacio para seguir conversando de estos temas. Mil gracias. No, la honrada y agradecida soy yo y pues felicitándoles porque definitivamente este espacio promueve lo que he dicho, la educación y que es la base fundamental para la adecuada toma de decisiones. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta otra nueva oportunidad.